Muy buenas tardes, compañeros y profesora. En la presentación de este video les vamos a hablar de lo que es la psicología y su relación con otras ciencias, haciendo énfasis en estadística. Mi grupo está conformado por Miguel Ángel Barreto, Carlos González, María Valentina Mercado y mi persona Angie Uso. A continuación iniciaremos con una breve introducción definiendo lo que es la estadística. Como ya sabemos, la estadística es una ciencia que se ocupa de obtener, ordenar y analizar un conjunto de datos para procesarlos y encontrar hallazgos que expliquen o predigan posibles fenómenos observados. Esta disciplina utiliza procedimientos, métodos y fórmulas para ofrecer conclusiones relevantes. Continuamos con ¿para qué se aplica la estadística en la psicología? La psicología, como ciencia, también requiere de esta metodología para llevar a cabo sus indagaciones, lo que no sería posible sin estadística. De esta manera, el psicólogo debe conocer las características numéricas y métricas de todos los instrumentos que utiliza. Asimismo, debe saber cómo utilizar la lógica general de la investigación, además de distinguir tópicos relacionados, como la escala de medida, las relaciones entre las variables y la distribución paramétrica de las variables. A través de la estadística se puede resumir y transmitir de manera sencilla y entendible la información que se obtiene a los datos empíricos, lo que también se conoce como estadística descriptiva. Pero, además, se pueden obtener generalidades tomando en cuenta la información relacionada de un pequeño grupo de sujetos que representan a una población más extensa, lo que se conoce como estadística inferencial. Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Ángel. Yo les voy a hablar de las recomendaciones a seguir sobre la aplicación de las estadísticas en la psicología. La Asociación Americana de Psicología, APA, por siglas en inglés, esta nos da varios puntos como son el contraste de hipótesis, donde se deben comparar las hipótesis teniendo en cuenta los efectos que se esperan y el rango de valores, sin aceptar una hipótesis nula, es decir, la negación a lo que se toma como hipótesis. También como son las comparaciones múltiples. Deben aplicarse procedimientos específicos para tratar las situaciones en que se realizan varias comparaciones utilizando la misma muestra. También nos habla de potencia y tamaño de la muestra. Estas son dos informaciones que deben ser confirmadas antes y después de realizar el análisis y repetir cuando sea necesario. Nos habla de diseñar el experimento. Se debe validar el modelo que se utilizará comprobándolo con lo que sucede en la realidad para luego obtener los resultados. Otra de las recomendaciones que nos da la JAPA son la población y muestra. Hay que definirlas claramente, así como el procedimiento de muestreo o la manera de seleccionar los sujetos para los tratamientos. Y también nos habla de la inferencia estadística. En este punto se logra un consenso sobre las observaciones realizadas para conocer el comportamiento de una determinada población. Mi nombre es María Valentina Mercado y voy a hablarles sobre los usos que se le da a la estadística y la psicología. Bueno, en cualquiera de los campos en los que actúa el psicólogo, además de la investigación, tiene la necesidad de actualizar su conocimiento de estadística y en los análisis de datos. Con esta formación podrá darle diversos usos como son los siguientes. Número 1, organizar datos, que requiere la utilización de tablas de frecuencia y de gráficos estadísticos para presentar, analizar y comprender los datos y los resultados de cualquier investigación de manera eficaz y comprensible. Tenemos como número 2, detallar datos, que la estadística sirve para describir el conjunto de individuos que pertenece a la población a estudiar, permitiendo el cálculo de los promedios, las tendencias, los porcentajes, entre otros. Como número 3 tenemos el inferir con bases en los datos, que a través de este método, pues la estadística hace posible analizar y probar diversas hipótesis, generalizando los resultados obtenidos en la población estudiada. Bueno, para empezar a hablar de la historia de la psicología, debemos aclarar que todo empieza con el libro Natural and Political Observations upon Fields of Morality de John Ground. Varios científicos, aparte de él, tenían una fascinación en el proceso de la muerte del ser humano. Y pues John decide estudiar las muertes del Estado y analizar cuáles son sus causas. Al mismo tiempo, John también estudiaba antropología.
Por otra parte, en la Sociedad de la Información en 1946, después de las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, se crean las computadoras para poder guardar información. También por necesidades de guerra se crea el radar y más adelante se elabora la palabra dato, que se define como recompilar información. La estadística influía mucho en la toma de decisiones de gente importante y eran situaciones que no eran sencillas de manejar. Ahora, con esta base se ayuda a responder unas preguntas generales de manera objetiva, que es básicamente la respuesta directa. Además, el proceso debería de dar el mismo resultado para comprobar que pues esté correcto. Ahora, quien realmente empezó a mezclar la estadística con la psicología fue Francis Galton, el cual crea su propio concepto llamado la biometría. Este tuvo que inventar su propio método para poder sacar unos cálculos cuantificados. Y su primera recolección de información fue la altura de los hijos o la altura de sus padres. Ahora, en la psicología, una vez que se recolecta la información a través de datos cuantitativos o cualitativos, entiéndase por cuantitativos como datos que se pueden medir de manera numérica, como por ejemplo la edad de una persona o los ingresos que tiene una compañía, y entiéndase por datos cualitativos como aquellos que no pueden ser medidos de manera numérica, como por ejemplo puede ser el país de nacimiento de una persona o el sabor de alguna bebida o de alguna comida. Ahora, según corresponden estos datos, estos son ordenados mediante técnicas como por ejemplo el diagrama de tallo hoja en forma ascendente o descendente. Con estos datos se realiza un análisis de tendencia central, de dispersión, de posición o de estimación. Todo con el objeto de ver cómo se comporta la población ante determinado fenómeno o ante determinado momento. Ahora, posterior a esto se presenta a través de gráficos como por ejemplo lo son histogramas, dispersión de puntos, gráficos de sectores, entre otros, para así poder interpretar la información o explicarla a través de los medios de análisis. Ahora, las áreas de aplicación de la psicología para fines de estudio se clasifican generalmente en 4 grupos, los cuales son el social, el cual da a conocer las necesidades, gustos o tendencias de una población. Está la clínica, que permite conocer las características individuales de los pacientes y sus padecimientos para un mejor diagnóstico. Tercera está la educativa, la cual determina las características y las necesidades de una institución escolar para desarrollar programas que le permitan la mejora. Y por último está la parte organizacional, la cual permite conocer las características de los empleados para una mejor toma de decisiones en cuanto a su desempeño o habilidades. Por último, la estadística viene siendo bastante importante en lo que es la psicología, ya que nos permite extraer y resumir información útil de todas las observaciones que se hacen, donde el psicólogo debe basar sus decisiones en datos limitados y estas son más fáciles de tomar pues con la ayuda de la estadística. Le da mayor claridad, mayor precisión y le da un poco más de certeza al pensamiento y a la investigación psicológica.